Cuando nos ponemos a pensar en cómo es la vida de las mujeres musulmanas, podemos comenzar a imaginar un sinfín de escenarios distintos, desde cosas que muy pocas veces se entienden desde fuera, hasta cosas que parecen hasta opresivas para el mundo de Occidente. Sucede que en Occidente se construye una imagen única, reducida a muchas cosas simbólicas y visibles como por ejemplo, un velo, una oración o una prohibición. Pero detrás de esas imágenes superficiales se esconden un sinfín de secretos y curiosidades, porque no existe una única manera de ser mujer musulmana, así como a su vez, no existe una sola forma de vivir la fe islámica. Cada país, cada región, cada familia imprime su propio sello en la manera en que ellas construyen su día a día. Para algunas mujeres musulmanas, la religión es un refugio. Ellas lo ven con un sentido profundo de identidad que las conecta con sus ancestros y les da seguridad frente a un mundo que siempre anda en constante cambio. Para otras mujeres, se nota que andan en una lucha constante entre la tradición y la modernidad, entre lo que esperan de ellas y lo que desean ser. Lo fascinante aquí es que, más allá de las normas, las prohibiciones y los mandatos, se descubren vidas llenas de ingenio, resiliencia y orgullo, donde lo cotidiano se convierte en un campo de negociación silenciosa con la cultura y la historia, y por consecuente, se vuelve quizás inentendible para las demás personas. El velo y más allá. ¿Cuál es el símbolo o diferencia cultural que notamos en las mujeres musulmanas? Exactamente, el velo. Resulta pues que el primer símbolo que casi siempre se asocia a la mujer musulmana es el velo que llevan. Es imposible no pensar en él y tiene una gran variedad de nombres: hijab, niqab, burka. Estos nombres son palabras que aparecen en titulares, debates y discusiones apasionadas. Sin embargo, pocas veces se entiende lo que realmente significan para quienes lo usan. Para algunos ojos ajenos es una señal de sometimiento. Para otras mujeres, en cambio, es un estandarte de dignidad y fe. La prenda, más que un simple trozo de tela, se ha convertido en un territorio de disputa donde convergen religión, política, identidad personal e incluso moda. El hijab es, quizá, el más conocido. Un pañuelo que cubre el cabello y el cuello, pero deja el rostro descubierto. Es normal el ver cómo millones y millones de mujeres lo llevan con orgullo y que por sus creencias lo consideran como una especie de mandato religioso. Podemos decir que es una clase de recordatorio constante de humildad y devoción. Para muchas jóvenes, sin embargo, se ha transformado también en una forma de expresarse. No faltan los que lo combinan con colores vivos, diseños modernos y hasta marcas de lujo. En lugares como Dubái o Estambul, el hijab puede ser parte de un conjunto tan sofisticado como cualquier pasarela internacional. Lo curioso es que, en ese mismo gesto, la prenda conserva su raíz religiosa, pero también abraza la modernidad, demostrando que fe y moda no tienen por qué estar reñidas. El niqab, en cambio, es más controvertido. El niqab se diferencia en que este cubre el rostro casi por completo, dejando únicamente los ojos al descubierto. En muchos países como Arabia Saudita o Yemen, hoy en día es muy común verlo en las calles, aunque su presencia debido a la globalización ha disminuido en los últimos años. Para las mujeres quienes lo llevan, el niqab representa el máximo nivel de recato, representa o lo ven como una barrera que protege la intimidad femenina frente al ojo público. Desde fuera, puede parecer un símbolo de invisibilidad, pero al hablar con mujeres que lo usan, muchas expresan lo contrario. Aseguran que esa prenda les otorga libertad, porque sienten que su valor no está en lo físico sino en su carácter y fe. No todas las historias coinciden, pero lo cierto es que, en sus propias palabras, hay una elección que no siempre los medios occidentales saben reconocer. El burka es probablemente el más extremo y, a la vez, el más polémico. Asociado con Afganistán y con las imágenes que recorrieron el mundo tras el régimen talibán, cubre todo el cuerpo, incluso los ojos, que quedan tras una malla de tela. Para muchas mujeres afganas, el burka no fue ni es una elección, sino una imposición marcada por el miedo y la violencia. Sin embargo, también hay quienes lo ven con otro estilo de significado, lo ven más como parte de su identidad cultural, más allá de las leyes y las políticas.
Aquí es donde se muestra el contraste. Una misma prenda puede ser vista como símbolo de opresión por unas y como raíz cultural irrenunciable por otras. Más allá de los 3 ejemplos más conocidos, existen muchas variaciones de velos. Por ejemplo, en países como Malasia o Indonesia, los velos adoptan estilos más ligeros, de telas coloridas y sueltas, reflejando un Islam más abierto y tropical. Pero pasa algo curioso. En otros países como Marruecos o Túnez, las mujeres pueden optar entre cubrirse o no, y ambas decisiones conviven en la misma calle sin mayores conflictos. No es una obligación, como puede pasar en otros países musulmanes. Pero a diferencia de todos estos países, en Europa, en cambio, el velo se convierte en un signo de diferencia, se convierte en un elemento que marca a las comunidades musulmanas en medio de un entorno muchísimo más lleno de creyentes cristianos. Es por eso que allí el debate no es solo religioso, sino también político. Saltan a escena muchas preguntas como: ¿deben las mujeres cubrirse en espacios públicos? ¿Es libertad o es imposición? Este dilema se repite una y otra vez, sin una respuesta definitiva. Lo que más nos puede llegar a sorprender es que el velo, en cualquiera de sus formas, como todas las antes mencionadas, resulta nunca ser un simple accesorio. Es un espejo de cómo la sociedad ve a la mujer, pero también de cómo la mujer decide mostrarse al mundo. Es por eso que es muy normal que en un mismo barrio puedes encontrar a jóvenes que lo llevan con orgullo, a otras mujeres que se lo ponen solo en ocasiones religiosas y a otras que sencillamente lo rechazan por completo. Cada una construye su camino, entre presiones familiares, convicciones personales y un mundo globalizado que lamentablemente las observa con lupa. La vida en casa. Ahora, ya cambiando un poco el tema del velo, para entender cómo viven las mujeres musulmanas no basta solo con observar lo que muestran en la calle o en las mezquitas, puesto que la verdadera esencia de sus vidas y sus valores se descubren en el interior de sus casas. Es en ese escenario, ahí, detrás de las puertas cerradas, donde las reglas cambian de forma sutil y donde se teje esa rutina que sostiene la familia día tras día. Es por eso que para muchos forasteros, el hogar musulmán es visto como un espacio enigmático, un espacio lleno de normas invisibles, pero para las mujeres musulmanas es el centro del mundo, es el lugar en donde la fe, la tradición y el amor se mezclan con la sencillez de lo cotidiano. Vamos a contar cómo es un día en la vida de las mujeres musulmanas, pues el día suele comenzar bastante temprano. Antes de que la primera luz del amanecer pinte los techos de las casas, ya suena el adán, el cual es un llamado a la oración. Esto se hace en muchas tradiciones musulmanas. Eso explica el por qué muchas mujeres, incluso antes de preparar el desayuno, realizan el rezo matutino. Después, el ritmo cambia según el país, la clase social y la realidad de cada familia. En un barrio popular de El Cairo, por ejemplo, una madre despierta a sus hijos entre el bullicio de los vendedores que ya llenan la calle. En una ciudad moderna como Dubái, otra mujer revisa el uniforme impecable de su hija antes de llevarla a la escuela internacional. La fe es compartida, pero las rutinas son tan diversas como los paisajes que rodean esas casas. El rol de la mujer musulmana en el hogar por lo general ha sido, tradicionalmente, el de cuidadora del hogar y la familia. Ella es la que organiza la comida, la limpieza y está pendiente del bienestar de los hijos. Pero reducir su papel solo a eso sería injusto. En muchos casos, es también quien transmite las tradiciones más profundas, desde la forma de preparar un plato típico hasta los versos del Corán que los niños memorizan con paciencia. Cada gesto cotidiano se convierte en una lección. El niño aprende a saludar al entrar en la casa, a no desperdiciar comida, a mostrar respeto por los mayores. Y la mujer es la guardiana de esos detalles que, aunque invisibles, marcan la identidad de toda una comunidad. Las cocinas son espacios sagrados en más de un sentido. Allí no solo se mezclan especias, carnes o panes recién horneados, sino también conversaciones íntimas. Mientras se prepara el té con menta en Marruecos o el pan recién salido del tandur en Asia Central, se habla de los hijos, de las noticias, de lo que dijo el imán en la mezquita. Por eso, podemos decir que para una mujer musulmana, alimentar a su familia no es solo un acto práctico que debe hacer, es también, pues,
un gesto de amor y de fe. Porque en el Islam, compartir la mesa es una de las formas más fuertes de unión. Es visto como la representación del amor y la unión familiar. Por otro lado, podemos ver que en los hogares musulmanes más tradicionales, las mujeres pasan gran parte del día dentro de la casa, rodeadas por lo general de hermanas, cuñadas, suegras o vecinas que entran y salen sin previo aviso. En estos núcleos familiares, se puede observar que las familias suelen ser extensas, y es común que varias generaciones vivan bajo el mismo techo. En esos espacios, es muy común ver que la figura de la suegra puede ser tan importante como la del marido. La suegra vigila, aconseja y a veces controla las decisiones de la joven esposa, recordándole lo que se espera de ella como mujer y madre. Está ahí como un soporte para la esposa y como apoyo en cuidar a su familia. Para algunas, esto es un peso. Para otras, es un vínculo que asegura apoyo y compañía constante. Sin embargo, la vida doméstica no es igual en todas partes. En países más abiertos, como Turquía o Indonesia, las mujeres combinan el rol familiar con trabajos fuera de casa, universidades y proyectos personales. Allí, el hogar no pierde su importancia, pero se convierte en un refugio al que se regresa después de una jornada de estudios o de oficina. En otros lugares más conservadores, el hogar puede ser el escenario principal de la vida entera, y aunque desde fuera pueda parecer limitante, muchas mujeres encuentran allí orgullo, porque sienten que en sus manos está el honor y la continuidad de la familia. Entre rezos y responsabilidades, es momento ahora de pasar a un tema un poco más delicado. Es hora de ver cómo es la vida religiosa de las mujeres musulmanas. Para las mujeres musulmanas, la religión no está separada de lo cotidiano. Para ellas, la religión no se guarda solo para el viernes en la mezquita o para alguna fecha puntual en el calendario. La religión en la mujer musulmana se encuentra presente en prácticamente todo, desde la manera en que se despiertan, en lo que dicen al comenzar el día, en cómo ordenan sus horarios y hasta en la forma de pensar sobre el futuro. Uno de los pilares que marca ese ritmo son los 5 rezos diarios. Para quien nunca ha vivido en un contexto musulmán, puede parecer abrumador detenerse tantas veces en la jornada para orar. Pero para estas mujeres, lejos de ser una carga, es un modo de encontrar equilibrio en medio de todo lo demás. Vemos que cuando llega el amanecer, la primera oración llega con el canto del adhan que se escucha en pueblos y ciudades. Las mujeres musulmanas deciden cómo hacerlo. Algunas mujeres lo realizan en silencio, en una habitación de su casa, mientras sus hijos todavía duermen. Otras mujeres, si tienen la oportunidad, acuden a la mezquita. En ese momento, para ellas, el día empieza no solo con el cuerpo, sino con el espíritu dispuesto. Siguiendo con el transcurso del día, luego, vienen las oraciones del mediodía y de la tarde, en esos momentos en cuando la vida diaria parece acelerarse y comienzan las tareas como cocinar, trabajar, llevar a los niños a la escuela, cumplir con responsabilidades familiares y todas las demás. Pero sin embargo, interrumpen el torbellino para volver a lo esencial. Esos minutos de recogimiento son un recordatorio de que todo lo que hacen tiene un propósito más allá de lo inmediato. Al caer la tarde, la cuarta oración marca un punto de calma, como si preparara a la familia para la llegada de la noche. Y finalmente, antes de dormir, el último rezo se convierte en despedida y en gratitud. El Ramadán merece un lugar especial en esta trama. Durante un mes entero, las mujeres musulmanas transforman sus rutinas alrededor del ayuno. Desde el amanecer hasta el atardecer, no prueban ni agua ni comida. Pero lo curioso es que lejos de ser solo una prueba física, el Ramadán es también un momento en el que la familia se une de una forma muy particular. Antes de que despunte el sol, ellas preparan el suhur, la primera comida que sostiene a todos durante el día. Y al caer la tarde, en la mesa del iftar, hay risas, hay relatos compartidos, hay niños que aprenden lo que significa la paciencia y el sacrificio. Claro que la vida moderna introduce sus propios desafíos. Porque, como es entendible,
Sabemos que no es lo mismo practicar el Ramadán en un país donde la mayoría de mujeres son musulmanas y las rutinas sociales se ajustan a ese ritmo religioso. Es muy distinto a hacerlo en una gran ciudad europea o en América, en donde aspectos como las exigencias laborales o exigencias escolares no se detienen. Por eso, de forma admirable, muchas mujeres han aprendido a equilibrar ambas realidades. Desde ayunar mientras cumplen con jornadas largas de trabajo, rezar en un rincón discreto de la oficina o incluso hasta explicar a los compañeros de clase por qué no comen durante el recreo. Es esa mezcla de tradición y modernidad un reflejo de la virtud con la que estas mujeres mantienen vivas sus prácticas, incluso en entornos que a veces no suelen comprender del todo sus costumbres. Pero lo más sorprendente es que, para ellas, la fe no es solo una serie de rituales que deben cumplirse. Es un modo de interpretar la vida. Rezar 5 veces al día no significa únicamente repetir palabras sagradas, sino recordarse a sí mismas que todo lo que hacen, cuidar a un hijo, trabajar, estudiar, cocinar, amar, tiene valor espiritual. El ayuno del Ramadán no es simplemente dejar de comer, sino aprender a controlar el deseo, a ser empáticas con los que pasan hambre y a poner a prueba la voluntad. De alguna manera, la espiritualidad funciona como una brújula que les da dirección cuando los problemas cotidianos aparecen. Un fracaso laboral, un malentendido familiar o la soledad de vivir lejos de los suyos encuentra un cauce distinto cuando existe la certeza de que nada ocurre sin razón. La fe, entonces, se convierte en una compañera inseparable, que da fuerza y sentido incluso en los momentos más difíciles. Matrimonio, amor y normas invisibles. Ahora es momento de hablar de un tema que es muy comentado, sobre todo por los foráneos o personas externas a la religión musulmana. Es momento de hablar del matrimonio y cómo florece el amor dentro de una mujer musulmana. Bueno, lo primero que hay que entender es que, en muchas comunidades, casarse no es simplemente una decisión entre dos personas. Es un pacto mucho más grande. Es un acuerdo en el que se involucran familias enteras, reputaciones y hasta la estabilidad de generaciones futuras. El matrimonio, para estas mujeres musulmanas, puede ser visto tanto como un sueño de amor, hasta ser visto como una red de compromisos que hay que sostener con sumo cuidado. Hablando de algún aspecto más específico como los arreglos matrimoniales, por ejemplo, vemos que estos son una realidad que sigue viva, aunque con matices distintos dependiendo del país, la región y hasta la clase social. En algunos lugares y en algunos hogares musulmanes, todavía es común la tradición de que los padres busquen al candidato ideal para su hija. No siempre se trata de una imposición dura, como solemos imaginar desde fuera. Muchas veces las familias presentan opciones, y la joven tiene cierto grado de voz para aceptar o rechazar. En otros casos, sobre todo en zonas más conservadoras, la decisión se reduce a aceptar lo que la familia ya eligió. Y aquí aparece una tensión constante entre lo que dicta la tradición y lo que la mujer desea para sí misma. Ahora hablemos de otro punto importante, el cual es la dote. La dote es ese intercambio que acompaña la unión, por ende, es otra pieza importante del rompecabezas del matrimonio. En muchos países musulmanes, se practica mucho una práctica conocida como el mahar. El mahar es obligatorio según la ley islámica. Esto es una cantidad de dinero o bienes que el esposo ofrece a su esposa, no a la familia de ella. Esto puede llegar a sonar frío, puesto que da a parecer como si el matrimonio fuera un contrato económico, pero en realidad tiene un sentido simbólico y práctico. Es una garantía de seguridad, un modo de afirmar que la mujer no queda desprotegida si algo falla. Algunas lo ven como un gesto de respeto, otras como una tradición que las ata a esquemas antiguos. Sin embargo, sería injusto reducir la vida matrimonial de las mujeres musulmanas a arreglos formales o acuerdos familiares. Dentro de la casa, más allá de lo que dictan los parientes, la religión o las costumbres, existe un mundo íntimo que solo ellos dos comparten. Por eso, muchas mujeres musulmanas cuentan que, con el tiempo, descubren en su esposo a un compañero con el que ríen
con el que crían hijos y con el que aprenden a sobrellevar las tormentas de la vida, siendo ese el verdadero significado del matrimonio y el amor en pareja. Claro que también existen casos en los que las tensiones son inevitables. La presión de agradar a la familia política, la exigencia de cumplir con normas estrictas de comportamiento o la desigualdad en ciertos entornos son parte de la realidad. No todas las historias son de cuento. Algunas mujeres enfrentan matrimonios que se convierten en cadenas. Sin embargo, en otras ocasiones, incluso dentro de esas normas rígidas, encuentran resquicios para hacer escuchar su voz, para negociar pequeños espacios de libertad y para transformar su hogar en un lugar donde ellas también tienen poder. El amor, en este contexto, se mueve entre lo visible y lo invisible. En público, en muchas comunidades, las muestras de afecto son limitadas o incluso mal vistas. No se espera que un matrimonio se abrace en la calle, que se tomen de la mano en todo momento, ni que compartan gestos de complicidad frente a otros. Pero dentro del hogar, el panorama cambia. Un punto muy importante del matrimonio es obviamente la intimidad y convivencia de la pareja. Pero este es un terreno mucho más complejo de lo que imaginamos porque es allí en donde surgen los acuerdos silenciosos, los cuidados mutuos, y también los choques inevitables de dos personalidades que deben aprender a convivir bajo el mismo techo. Un detalle curioso es cómo las reglas parecen transformarse según el espacio. Afuera, una mujer puede tener que cuidar cada palabra, cada gesto, sabiendo que los vecinos o la familia política observan. Pero dentro de la casa, en la comodidad de su hogar, sin embargo, la relación puede volverse más relajada, más tierna y mucho más auténtica. Esa frontera invisible entre lo público y lo privado es uno de los rasgos más relevantes de la vida matrimonial de las mujeres musulmanas. Ahora, no hay que olvidar que, con el paso del tiempo, las nuevas generaciones han empezado a desafiar ciertos moldes y romper algunas barreras impuestas por antiguas tradiciones. Por ejemplo, en ciudades grandes como El Cairo, Estambul o Yakarta, es cada vez más común que las jóvenes musulmanas decidan casarse por amor más que por obligación, aún así incluso si todavía respetan rituales tradicionales. Aspectos como el Internet, las universidades y la migración han abierto puertas que antes parecían cerradas y han roto tabúes existentes. Muchas de las mujeres musulmanas en la actualidad suelen conocer a sus parejas en espacios de estudio o trabajo, y aunque luego formalizan el vínculo con los ritos islámicos, la chispa inicial no provino de un acuerdo familiar, sino de un encuentro espontáneo más que por una obligación religiosa. Este cambio generacional, sin embargo, no siempre es fácil de aceptar para los padres o abuelos que suelen tener creencias y costumbres un poco más arraigadas a lo tradicional. Por eso, es aquí donde aparece otra tensión: el deseo de modernizarse frente al peso de lo heredado. Una mujer puede enamorarse de alguien que no cumple con el perfil ideal que su familia esperaba, y la negociación puede volverse larga y desgastante. En esos casos, la decisión de casarse puede convertirse en una verdadera prueba de resistencia emocional. La boda en sí misma es un espectáculo que refleja todo lo anterior. En muchas comunidades musulmanas, el casamiento no es solo una ceremonia breve, sino días enteros de celebraciones. Vestidos bordados, banquetes con decenas de platos, danzas, cánticos religiosos y una mezcla de solemnidad y fiesta. Para la novia, ese momento representa el paso más grande de su vida, pero también una prueba. Debe estar a la altura de lo que esperan de ella, debe mostrar que sabe comportarse, que será una buena esposa, que la familia ha tomado la decisión correcta. Pero más allá de la ceremonia, la vida real comienza cuando la música se apaga y la pareja regresa a la rutina. Allí es donde se mide de verdad la fortaleza de la relación. El matrimonio musulmán, en cualquiera de sus formas, está atravesado por normas visibles, como el contrato, la dote, la validación familiar, y además por reglas invisibles, esas que no están escritas, pero que todo el mundo conoce: cómo tratar al esposo, cómo manejar las visitas, qué se espera de una nuera. Y dentro de ese tejido de expectativas, cada mujer intenta encontrar su propio equilibrio, ese espacio íntimo donde, entre lo que se ve y lo que se oculta,
construye su manera particular de vivir el amor. Educación y caminos profesionales. Ya hemos visto cómo es el amor, la vida cotidiana y algunas costumbres de las mujeres musulmanas, pero ahora es momento de hablar de un aspecto que se nos suele venir bastante a menudo a la mente, y es que cuando uno piensa en la vida de una mujer musulmana, una de las cosas que por lo general suelen venirnos a la mente son imágenes de tradiciones, de rezos, de familias grandes y de casas donde la rutina gira en torno al hogar. Pero ¿cómo conllevan ellas la educación y sus caminos profesionales? Es momento de verlo ahora. Sucede que en muchos países musulmanes, hace apenas 2 generaciones, la idea de que una hija fuera a la universidad era algo casi impensable. Las niñas iban a la escuela primaria, aprendían lo básico y, en cuanto alcanzaban cierta edad, la familia ya empezaba a pensar en su matrimonio. Así era como funcionaban e incluso cómo funcionan aún las tradiciones musulmanas. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar con rapidez. Muchos padres que alguna vez pensaron que la educación femenina era innecesaria, de pronto se dieron cuenta de que si sus hijas estudiaban, tendrían más oportunidades, podrían ayudar a la familia e incluso mejorar la reputación del hogar. Lo curioso es que muchas veces el impulso para que ellas estudiaran vino del mismo lugar que antes se lo impedía, la tradición de querer lo mejor para la familia, encontrando así una especie de contradicción, pero que luego reflexionaron y se dieron cuenta de la realidad. Hoy en día, es muy común ver que en varios países son las mujeres quienes llenan las aulas universitarias. Lo importante es que no siempre lo hacen con la intención de romper moldes, sino que muchas veces lo hacen porque sueñan con ser doctoras, abogadas, ingenieras, o también porque saben que un título es la única manera de asegurar un futuro más estable. Por ejemplo, observen estas cifras que sorprenden bastante. En países como Irán, Turquía y los Emiratos Árabes, las mujeres no solo están en la universidad, sino que en algunas facultades superan a los hombres. Y lo hacen sin renunciar a su identidad, estudiando con velo que antes mencionamos y manteniendo sus rezos. Ellas continúan respetando sus costumbres, pero lo que a ojos de un extranjero parece una contradicción, para las mujeres musulmanas es parte de su vida normal. Claro que estudiar no significa que todo esté resuelto. Una cosa es entrar a la universidad y otra muy distinta es convertir esos años de esfuerzo en un trabajo que las respalde. Aquí es donde muchas chocan con barreras que no siempre son visibles. Por ejemplo, hay mujeres que se gradúan con honores y, sin embargo, al buscar empleo, se enfrentan a jefes que dudan de contratarlas por pensar que en cualquier momento se casarán y dejarán el trabajo. Otras logran entrar, pero cargan con comentarios constantes sobre si es correcto que trabajen hasta tarde o si no deberían estar en casa con sus hijos. La realidad es que, aunque el acceso a la educación se ha abierto de forma sorprendente, el mercado laboral todavía va más despacio. Sin embargo, eso no significa que ellas se queden quietas. Hay historias inspiradoras de mujeres que comenzaron enseñando a los niños de su barrio y terminaron fundando escuelas enteras. O de jóvenes que estudiaron programación en su habitación y más tarde consiguieron empleo en grandes empresas tecnológicas. Una de las cosas más notables es cómo combinan lo moderno con lo tradicional. Algunas van a reuniones de negocios con traje formal y pañuelo en la cabeza, moviéndose con soltura entre mundos que parecen opuestos, pero que ellas integran sin problema. Lo fascinante es escuchar cómo describen sus propios logros. Muchas no hablan de feminismo ni de revolución, sino de responsabilidad. Dicen que estudian porque quieren ayudar a sus padres, o porque desean criar hijos con más oportunidades, o porque entienden que la fe no se contradice con el conocimiento. Para ellas, abrir un libro, sacar buenas notas y presentarse a un examen no es un acto político en sí mismo, sino un acto de fe en que la educación es un regalo de Dios y que no hay razón para desaprovecharlo. Y sin embargo, sin proponérselo, cada paso que dan se convierte en un desafío a las viejas normas. Una mujer que logra ser profesora universitaria inspira a decenas de alumnas. Una doctora que atiende en un hospital demuestra que puede tener autoridad sin dejar de ser respetuosa de su religión. Una empresaria que abre una tienda muestra a las demás que no es imposible ganar dinero sin depender del marido.
En cada historia individual hay un eco colectivo. Entre la tradición y la modernidad. Ahora, ¿cómo las mujeres musulmanas se han enfrentado a las diferencias culturales? Pues es importante señalar que depende de dónde se vea las cosas pueden ser distintas. Desde las calles de Arabia Saudita hasta los cafés de Estambul, pasando por las islas de Indonesia y las comunidades que viven en Europa o en América, la experiencia de ser musulmán cambia radicalmente. Y lo más interesante es ver cómo, en medio de estas diferencias, la identidad se mantiene, aunque se exprese de maneras tan distintas. Tomemos como punto de partida a Arabia Saudita. Arabia Saudita fue conocido como uno de los países más rígidos en cuanto a normas religiosas y sociales, sobre todo con sus mujeres. En este lugar ocurren cosas que no fue sino hasta hace muy poco tiempo que cambiaron. Por ejemplo, las mujeres no podían ni conducir, ellas necesitaban la autorización de un tutor masculino para casi cualquier trámite, y la policía religiosa patrullaba las calles para asegurarse de que la vestimenta y la conducta de estas mujeres fueran las adecuadas. Sin embargo, incluso en ese escenario tan restrictivo, las personas encontraban grietas por donde respirar. En casas privadas, en reuniones familiares, en conversaciones discretas, se creaba un espacio de libertad. Hoy, con las reformas que se han impulsado, hay cambios visibles. Mujeres manejando autos, conciertos públicos, cines abiertos. No significa que la sociedad haya dado un giro completo, pero sí que la modernidad va entrando poco a poco, negociando con la tradición a cada paso. En Irán, la situación tiene otro matiz. Allí la religión y el Estado están profundamente entrelazados y, por ejemplo, aquí las mujeres obligatoriamente tienes que llevar el velo. Pero lo que no siempre se percibe desde fuera es que, detrás de esas normas visibles, existe un mundo vibrante de debates y tensiones. Irán tiene una de las poblaciones universitarias femeninas más grandes de la región. Hay ingenieras, científicas, artistas y activistas que se mueven en un terreno de contradicciones. Cumplen ciertas reglas en público, pero en privado buscan formas de vivir de acuerdo con sus propios deseos. La modernidad no aparece tanto en los escaparates de las tiendas, como sí en las ideas, en el acceso a Internet, en los sueños de jóvenes que saben que el mundo es más amplio que las fronteras de su país. Turquía, en cambio, representa otra cara de este mosaico. Aunque la mayoría de su población es musulmana, durante casi todo el siglo XX se impulsó un modelo de Estado laico. Eso generó una sociedad donde una mujer con velo y otra sin él podían caminar juntas sin que pareciera extraño. En Estambul es común ver a chicas con vaqueros ajustados y a la vez a otras con vestimenta tradicional, compartiendo los mismos espacios. Sin embargo, ese equilibrio también ha tenido tensiones. En ciertos momentos políticos, se intentó limitar la presencia del velo en universidades o instituciones públicas, y en otros se le devolvió protagonismo. Turquía es un ejemplo claro de cómo la tradición y la modernidad no son polos opuestos, sino fuerzas que conviven y que a veces chocan, pero que en su choque producen una identidad particular. Si miramos hacia el sudeste asiático, Indonesia es quizá el caso más llamativo. Indonesia es el país con mayor número de musulmanes en el mundo, pero a su vez, su práctica religiosa es profundamente diversa. Por ejemplo, en algunas regiones de Indonesia las mujeres usan velo y cumplen normas muy estrictas, mientras que en otras partes las mujeres pueden llevar vestidos coloridos, participan en danzas tradicionales y la religión se mezcla con costumbres locales dependiendo de la región. Allí, la modernidad no entra como una amenaza, sino como un elemento más que se suma a la vida cotidiana. Una joven puede asistir a la mezquita, grabar videos en TikTok y después participar en una ceremonia ancestral sin sentir contradicción alguna. Y luego, por otra parte, se encuentran las comunidades musulmanas que viven fuera de sus países de origen. Estas comunidades se encuentran por todas partes del mundo, pero por su forma peculiar de vestimenta o cultura, se diferencian del resto de personas. Por poner algunos ejemplos, en ciudades como París, Londres, Nueva York o Buenos Aires, allí el contraste entre las mujeres musulmanas y las mujeres de estas ciudades se hace más evidente. Por ejemplo,
Es muy normal que en una misma calle se puedan ver a mujeres con el velo y a muchas otras mujeres sin él. Es por eso que para muchas mujeres musulmanas, vivir fuera de sus países musulmanes significa un constante cambio de ambientes. En casa por lo general se habla árabe o urdu, se come comida típica y se celebra el Ramadán, pero a su vez, en la escuela o en el trabajo se convive con una sociedad que funciona bajo otras reglas. Este doble mundo puede ser una carga, pero también una riqueza, porque les da la capacidad de moverse entre dos universos culturales, y es algo muy bonito de ver. Siempre es bonito ver a dos culturas conviviendo entre sí. Lo interesante es cómo estas comunidades construyen sus propios espacios. Surgen mezquitas en barrios donde antes no había, negocios que ofrecen comida halal, asociaciones culturales que organizan festivales. Y, al mismo tiempo, los jóvenes crecen consumiendo música global, usando redes sociales, estudiando en universidades occidentales. Por ejemplo, una joven musulmana en Francia puede ponerse el velo porque así ella lo quiere y no porque alguien se lo está imponiendo, pero además de eso pueden al mismo tiempo salir con sus amigos a un concierto o a un café. Esa libertad de elección marca una diferencia enorme con lo que ocurre en países más restrictivos con sus tradiciones. Si uno junta todas estas imágenes, lo que aparece es un mundo lleno de contrastes. Lo que une a todas estas experiencias es la capacidad de adaptación. Para muchos musulmanes, sus actividades cotidianas basadas en su religión como rezar 5 veces al día, ayunar en Ramadán o leer el Corán, ya no entra en conflicto con cosas más comunes como estudiar en una universidad extranjera, trabajar en una multinacional o usar las redes sociales. Esto es, pues, simplemente su forma de integrar dos mundos que, vistos desde fuera, parecen incompatibles, pero que sí se llevan bien el uno con el otro. Podemos decir entonces que lo que muestran estos grandes contrastes es que no existe una única forma de ser musulmán. La tradición y la modernidad no son muros que separan, sino caminos que se entrelazan. Y al recorrerlos, cada comunidad, cada familia, cada individuo va trazando su propio mapa, un mapa donde la identidad se mantiene viva porque sabe transformarse. Ritos y celebraciones. Cuando uno piensa en las festividades musulmanas, suele imaginar grandes multitudes rezando, oraciones en mezquitas enormes o comidas que parecen interminables. Pero lo que muchas veces no se ve, lo que no aparece en las fotos ni en los reportajes, es cómo las mujeres son el corazón de esos rituales, aunque muchas veces de manera invisible. Y eso es algo que llama la atención, porque ellas participan activamente, organizan, enseñan y transmiten, pero no siempre de la forma que un extranjero podría imaginar. Por ejemplo, las bodas musulmanas no son solo ceremonias de un día. En muchos países, se trata de semanas de preparativos donde la mujer juega un papel central. En Arabia Saudita, las familias organizan reuniones para coser trajes, preparar comidas, ensayar canciones tradicionales. En Irán, la novia a veces pasa semanas aprendiendo danzas antiguas o componiendo letras que después se cantarán en la boda. Lo interesante es que todo eso ocurre detrás de puertas cerradas. Los hombres participan, pero gran parte de la organización, de la planificación, de los detalles que hacen que la boda sea especial, está en manos de mujeres. Y muchas veces ellas mismas encuentran formas de agregar su toque personal, pequeñas libertades que nadie más percibe. Y no solo en las bodas. Veamos el caso de, por ejemplo, festividades religiosas como el Eid, que marcan el fin del Ramadán. En esta tradición las mujeres también toman el liderazgo, aunque de manera silenciosa. Ellas, cuando se celebra el Eid, son las que se encargan de preparar la comida para toda la familia. También cuidan de que los detalles de la celebración sean perfectos. También decoran la casa y además se aseguran de que los regalos lleguen a los niños. Desde fuera, alguien quizás podría llegar a pensar que se trata solo de una rutina doméstica normal, pero en realidad es un trabajo cultural enorme, lleno de creatividad,
de energía y sobre todo de responsabilidad. Lo bonito de esto es que es en ese proceso, en donde más se enseñan los valores a los hijos y a las hijas, valores como celebrar, cómo respetar la tradición y cómo ser parte de algo más grande que uno mismo. Los rituales de nacimiento también son un ejemplo claro de esto. Cuando una niña nace en Turquía, Irán, Arabia Saudita o Indonesia, la madre y otras mujeres de la familia organizan ceremonias, aunque a veces sean íntimas. En estas ceremonias, las mujeres musulmanas, al igual que en la festividad del Eid, las mujeres preparan la comida, reciben visitas, cantan canciones y enseñan bendiciones a los más pequeños. En estas festividades, las que definen el ritmo, la atmósfera y la esencia de toda la celebración son las mujeres. Ellas son las guardianas de su cultura que se encargan de enseñar a las nuevas generaciones cómo mantener vivas las tradiciones. Y esto se repite de maneras sorprendentes en los distintos países. En Indonesia, por ejemplo, se celebran ceremonias en las que las mujeres lideran danzas, enseñan cantos tradicionales y preparan alimentos típicos para toda la comunidad. Mientras tanto, en las comunidades musulmanas que se encuentran por Europa, en donde quizás las festividades no son tan conocidas por el resto de la población debido a diferencias culturales y religiosas, las mujeres se encargan de organizar desde cero todo. Ellas son las que alquilan los espacios, las que preparan la comida, las que buscan la ropa tradicional y las que se encargan de explicar a sus hijos por qué se celebra cada detalle. Esa labor es invisible para quien observa desde afuera, pero crucial para que la comunidad se mantenga unida y la tradición no se pierda. Si uno se detiene a observar, se da cuenta de que hoy las mujeres musulmanas viven bajo una especie de lupa. Todo lo que hacen se mira, se analiza y a veces se critica. Pero de eso sale algo bonito, y es que el lado bueno de todo esto es que la modernización no significa renunciar a sus raíces. Todas estas mujeres siguen respetando su cultura, su religión, sus familias. Lo que hacen es encontrar caminos nuevos, hacer cosas diferentes sin perder su identidad. Cada logro inspira a otra. Cada pequeño paso abre puertas que antes estaban cerradas. Al final, estas voces son como un puente entre lo que fue y lo que puede ser. Entre la tradición que las formó y la modernidad que quieren abrazar. No buscan ser ejemplos perfectos ni revolucionarias radicales. Simplemente muestran que hay formas de vivir, aprender, liderar y cambiar las cosas sin perderse en el camino. Y mientras el mundo las observa, ellas siguen avanzando, a su manera, abriendo caminos para todas las que vienen detrás, dejando claro que el cambio no asusta. Solo muestra que hay más posibilidades de las que uno se imagina.